a todas, a todos, en esta sexta actividad de la Agenda de Fortalecimiento, instancia que como equipo FID del CPIP nos reúne, ¿cierto?, mensualmente, y nos pone muy contentos poder contar con la participación de todos ustedes, principalmente porque se ha convertido en un espacio para reflexionar y conversar sobre algunas necesidades que ustedes han levantado a este equipo. Principalmente hoy día nos reúne el cómo la política pública vinculada a estos materiales que liberamos a principios de año se operacionaliza en las universidades, en las decisiones que ustedes toman, tanto en la gestión como en otros aspectos de las carreras. Y nos convoca hoy día el cómo estos materiales pedagógicos han sido incorporados dentro de las carreras de pedagogía, específicamente de dos universidades, la Universidad Autónoma y la Universidad Finisterrae, a quienes les agradecemos enormemente por contarnos su experiencia, por exponerse también al contar esta experiencia y tener este feedback muchas veces necesario desde otras miradas, y también, ¿cierto?, a aclarar dudas, a responder también preguntas de parte de ustedes. Esa es la intención también de esta actividad, que no nos quedemos solo en la presentación, sino que también podamos discutir en el tiempo final que tenemos pensado, en el tiempo final que tenemos pensado para poder conocer esta experiencia a fondo y tomar esos elementos que les puedan servir también para sus experiencias. El programa, como siempre, va a comenzar ahora con las palabras del coordinador del equipo FIT, Cristian Liber, que ustedes ya ven en pantalla y que la mayoría de ustedes conocen. Luego pasamos primero a la presentación de la Universidad Autónoma con Carlos Huilat, que ahí va a estar su decano también, Rodrigo Fuente Alba, dando unas breves palabras de contexto. Y luego pasamos a la presentación de la Universidad Finisterrae, y ahí Sergio González nos va a acompañar presentando junto a su decana Marilu Mate. Y en este espacio de preguntas, entonces, pueden dejar sus dudas en el chat, cómo lo hicieron, qué pasó aquí, ¿cierto? Cómo resolvieron algunas tensiones que se producen también muchas veces cuando presentamos materiales de este tipo dentro de los programas de formación, y cómo lo reconocen también los académicos de cada una de las carreras. Y ahí dejamos un tiempo entonces para esas preguntas que vayan haciendo durante la presentación. Así que ahora le doy la palabra a Cristian para que de estas palabras de bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Veo que me quedan 2 minutos de lo que está estipulado como programa. En primer lugar, quisiera agradecer la generosidad de las universidades autónomas y Finisterrae, representada a través de su decano y decana Rodrigo Fuente Alba y Marilu Mate. Y también agradecer a los expositores quienes nos van a presentar su experiencia de uso de estos recursos de apoyo a los académicos universitarios que ha preparado el CPIP en base a un diagnóstico elaborado durante el año 2023. Carlos Vilan y Sergio Estudios en didáctica de González. la lengua y la literatura, por ejemplo. Este espacio de agenda que le hemos denominado Agenda de Fortalecimiento reúne este y otros temas también que nosotros hemos entendido son de interés de la comunidad, tanto temas que nos interesa a nosotros comunicar a ustedes, como también nos interesa que ustedes puedan comunicarse entre ustedes también para generar alianzas, conocerse entre ellos. Y en ese sentido fue muy exitoso el reciente seminario que tuvimos el día 7 de agosto con todos los decanos y decanas del país, donde pudieron generarse también vínculos entre las distintas programas de formación de docentes, con el propósito principal de fortalecer la calidad de la educación, tanto en el nivel superior como después en su aplicación en las escuelas y los liceos, pensando siempre desde el vínculo, fortalecer el vínculo entre los distintos actores, profesores, profesoras y estudiantes, académicos universitarios y estudiantes en formación. Nosotros los hemos invitado el día de hoy a este evento que tiene por temática, como ya señalábamos,
mostrarle experiencias de uso de estos recursos pedagógicos y prontamente también vamos a disponibilizar recursos de apoyo a los académicos, recursos disciplinarios, para completar un total de 200, más de 260, Fabián, si mal no recuerdo, más de 260 que entregaríamos hacia fin de año. Ya tenemos disponible una buena cantidad publicado en el sitio web del Centro de Perfeccionamiento del CPIP, donde pueden encontrar recursos para la implementación de cada uno de los estándares en los programas de formación de los futuros profesores y profesoras. Entonces, el propósito de esta reunión, de este encuentro, es compartir metodologías de uso de estos recursos, generar un espacio de diálogo en torno a su aplicación, promover su incorporación en los programas de formación de los futuros profesores y profesoras. ¿Tiene esto relación con la evaluación nacional diagnóstica? Se preguntaba en la invitación que les cursamos. No de manera directa, pero si entendemos que la Evaluación Nacional Diagnóstica tiene como referente los estándares de la formación inicial del año 2021, viene bien entonces este apoyo complementando el circuito de mejora continua, viene bien este apoyo entonces que el CPIP está entregando a propósito también de la Evaluación Nacional Diagnóstica, acompañar con recursos que apoyen la docencia universitaria. El uso de estos recursos mejora la EN, como señalaba, no es de manera directa, pero se supone que si tenemos ambos como referencia los estándares de la formación inicial, debiesen tener efectos también en la formación y en el rendimiento que puedan tener los estudiantes en esta evaluación estandarizada. Si tienen duda respecto del uso de estos materiales o quieren compartir sus experiencias con nosotros, no solamente está abierto este espacio para la comunidad de educación superior, sino también nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, si ustedes quisieran hacer consultas respecto de estos materiales. Sin más, entonces los dejamos también invitados a las próximas experiencias. La próxima, Fabián, es sobre literacidad, a fines el mes de septiembre, el 30, si mal no recuerdo, donde va a concurrir un grupo de expertas en formación universitaria y específicamente en lenguaje y comunicación, como lo es Carmen Sotomayor. Sin más, entonces, ya me pasé algunos minutos del tiempo que estaba presupuestado. Les doy las gracias nuevamente por la convocatoria y por la generosidad de ambos decanos y ambos presentadores de ambas universidades. Muchas gracias y éxito. Gracias, Cristian. Partimos entonces con la Universidad Autónoma. Carlos y Rodrigo toman ahí el micrófono. Bueno, muy buenos días. Un gusto poder saludarle a todas y a todos. Veo algunas caras conocidas ahí, que gusto da ver cómo nos vamos encontrando en distintos espacios. Eso hace referencia a un tema que para nosotros es bien central, que pone de manifiesto cómo el carácter distribuido del conocimiento se hace carne en una situación de esta naturaleza, y en ese espacio agradecer al CPIP y particularmente al equipo FIT por esta oportunidad que nos brinda a todas las universidades de poder compartir entre nuestros dolores, nuestros anhelos y nuestras miradas respecto de cómo estamos haciendo y por dónde estamos encaminándonos para que efectivamente aportemos de manera significativa en la calidad de la formación de los futuros profesores y profesoras. Destacar y agradecer el trabajo que se visibiliza en un espacio de esta naturaleza, de cómo el equipo que lidera Christian Liebert nos, nos invita a hacernos preguntas y a estar de manera permanente dialogando entre lo que hacemos a veces en las universidades y de cómo dialogamos con la política pública y cómo se van generando espacios de tensión, pero también de crecimiento. Contarles que lo que va a exponer Carlos Willard como miembro de un equipo
de la Unidad de Formación Inicial Docente responde a algo muy sentido en la facultad respecto de cómo aportamos y generamos condiciones para mejorar el tema de la escritura profesional y las oportunidades de análisis y crecimiento profesional de nuestros futuros profesores y profesoras. Y en ese sentido, los materiales que aporta el Ministerio y particularmente el equipo FIT han sido muy valiosos en el sentido de entrar en discusión con lo que nosotros ya veníamos haciendo. Y eso es lo interesante. No es algo que llegue y que reemplace lo que se está haciendo, sino que dialoga con lo que se está haciendo. Y ese es otro valor que nosotros destacamos de manera importante. Eh, Valoramos el espacio, quedamos desafiados, abiertos a recibir todas las sugerencias, invitados también a si hay alguna pregunta o quieren profundizar respecto de qué estamos haciendo o cómo lo podríamos hacer también de otras maneras, porque siempre más ojos ayudan a mirar de mejor manera lo que se hace en los distintos espacios. Así que sin más, muchísimas gracias y por supuesto dejo a Carlos, que es el protagonista principal de este espacio. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todas y todos. Estoy muy contento de estar aquí con este espacio y aprovecho también de agradecer la invitación del CPIP, en particular del equipo FID, en esta importante instancia de fortalecimiento de la formación inicial y, como decía Rodrigo, también de poder compartir experiencias. En ese mismo ánimo, bueno, les voy a compartir una pequeña presentación que hemos preparado. Me cuentan si se ve bien. Se la voy a poner en pantalla completa. Se ve bien, Carlos, se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, la idea de esta presentación y lo que les queremos compartir hoy día está vinculado, como ya adelantaba nuestro decano, con la idea de cómo nosotros hemos ido incorporando y cómo proyectamos incorporar los materiales y distintos insumos que el Ministerio a través del CPIP ha ido entregando y que realmente para nosotros ha sido de mucha ayuda en un proceso que, como les comentaré en breve, empezamos hace algunos años, que tiene un foco en particular con lo que hemos llamado una estrategia de escritura y de retroalimentación en el trabajo de respuesta a casos pedagógicos, que son, digamos, como ustedes saben, situaciones que se plantean a los futuros docentes, estudiantes de pedagogía, para que puedan de alguna manera vincular los conocimientos que tienen con también el aspecto teórico, pero con la práctica. También hay una manera de generar esos enlaces. Nosotros acá también le hemos dado un énfasis específico que esperamos que pueda ser también de interés para ustedes. Dicho esto, les comento que esta presentación tiene básicamente tres partes. Primero les voy a comentar cuál fue el punto de partida de esta estrategia de trabajo, contarles cuál es un poco el diagnóstico que nos motiva y que nos ha orientado en este tiempo. En un segundo momento voy a referirme a propiamente tal en qué consiste esta estrategia en sus rasgos más generales y cómo se vincula con el trabajo, con el material que nos ha entregado el CPIP. Y finalmente voy a concluir con algunas proyecciones que tenemos de cómo sigue esto y que esperamos que, por supuesto, nos permita seguir avanzando y apoyando la formación inicial de nuestros estudiantes. Bueno, entonces voy al primer punto y aquí tomo una pregunta que, digamos, está en el contexto de donde surge esta estrategia que tiene que ver, bueno, cómo implementamos y acompañamos la implementación de los estándares de la profesión docente. Es una pregunta que seguramente todos ustedes en sus instituciones se han estado haciendo. ¿Cómo nos apropiamos de esta nueva mirada que hay? Y en particular aquí me pareció relevante recordar a qué se refieren los estándares de la profesión docente, aquí con esa referencia,
entendía como aquellas pautas que explicitan y definen el conjunto de habilidades, conocimientos y disposiciones que se espera que tengan todos, digamos, los profesionales de la educación una vez que terminan su proceso inicial de formación. Yo creo que es importante mantener siempre presente esta definición, porque a veces está la tentación de que en la manera en que uno se apropia o trata de implementar estas orientaciones caiga en algo un poco más rígido o muy, digamos, poco dinámico, siendo que a mí me parece que esta definición nos permite ampliar la mirada y entenderlo como digamos, algo que se incorpora de manera más bien flexible, ¿ya? Un poco en ese sentido tenía poder recordar esta idea de qué son estos estándares. Y bueno, nosotros bajo esa pregunta lo que hicimos en la facultad es plantearnos, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos nosotros en este espacio específico para poder apropiarnos de estos estándares. Y aquí hay básicamente tres líneas que quisiera destacar, donde también hemos detectado tensiones a propósito de esto, de que no son procesos fáciles. Y un primer punto tiene que ver con, digamos, identificar un nivel disímil de apropiación de estos estándares por parte de nuestros académicos, ¿ya? Parto por ahí porque es algo que nos ha permitido ir revisando cuáles son las distintas maneras en que cada colega, digamos, cada académico de la facultad se apropia de esto, que creemos que esa es la clave un poco también para hacer, por decir así, la bajada, ¿ya? Digamos, poder llevarlo al aula, a las clases, al trabajo académico cotidiano. Entonces, ahí ese primer punto se refiere a eso, a identificar que hemos visto que en algunos casos, en algunas carreras, hay un buen nivel de apropiación, en otras hay que dar algún apoyo. Entonces, es bueno contrastar eso como punto de partida. Lo segundo tiene que ver con la atención al perfil específico de nuestros estudiantes de pedagogía, que creo que eso es algo muy clave también, saber realmente quiénes son ellos, cómo llegan, cuál es su condición inicial cuando entran a estudiar la pedagogía en esta facultad y de qué manera podemos nosotros hacernos cargo e identificar, digamos, los elementos para poder llevar a cabo este proceso formativo. Y otro aspecto que también es particular de nuestra institución tiene que ver con una institución que está organizada territorialmente en 3 regiones, que eso yo creo que no es un punto menor. Aquí he visto ahí que dentro de los asistentes hay personas de otras regiones. Creo que es importante mencionar eso porque si bien, digamos, parte del equipo está en Santiago, también en otras regiones tenemos el trabajo importante de coordinar, de organizarnos, de generar comunidades de práctica entre nuestros colegas, y ese trabajo colegiado también nos parece que ha sido clave en poder desarrollar esta estrategia. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho estas 3 líneas, quisiera concentrarme en particular aquí en la segunda, que tenía que ver cuáles son nuestros estudiantes, porque eso creo que es clave para entender este trabajo. Y lo primero, bueno, son antecedentes más generales. La mayoría de nuestros estudiantes proceden de establecimientos públicos. Hay un porcentaje, 67%, entra a estudiar con gratuidad a nuestra facultad. Y aquí tomo una primera caracterización que nos entrega esta evaluación diagnóstica inicial, que, bueno, como ustedes saben, está incorporada dentro de la Ley 20.903 a todas las instituciones que imparten pedagogía. Y aquí hay unos datos interesantes que quisiera destacar dentro de la caracterización que nos entrega. El tipo de perfil, aquí le puse, digamos, algo que hemos discutido como más bien duales. ¿En qué sentido? Porque por un lado hemos notado este insumo que, digamos, que está referido a cómo es la disposición a la docencia de nuestros estudiantes, indica que hay en general una sólida base vocacional, hay disposición, aquí, bueno, dentro del instrumento se llama disposición altruista, una autopercepción de resiliencia, o sea, son aspectos más bien positivos, diríamos, pareciéramos que el problema no es que tanto si les gusta o no les gusta, o se sienten llamados digamos, a la pedagogía, sino más bien eso contrasta con otro elemento que tiene que ver con la presencia de factores extrínsecos que le ha llevado a la disposición. Y aquí este instrumento nos dice que 1/3 de los estudiantes
está motivado por estos factores extrínsecos. Por ejemplo, la creencia de que al estudiar, digamos, pedagogía y después de desempeñarse va a tener mayor seguridad laboral, o disponer de más tiempos libres, o poder conciliar mejor el trabajo, la familia, etcétera. Ahí son elementos que, como ustedes verán, son creencias que ellos traen, y que este instrumento nos permite ver, pero que hay que tener la atención, porque, como digamos, señalo más abajo, que lo que nos indica este perfil es que, claro, esto contrasta y puede ser un shock fuerte con la realidad una vez que ellos se terminan el proceso de formación inicial y llegan a desempeñarse, viendo que, como ustedes saben, la realidad en Chile en particular es bien compleja, el trabajo cotidiano en la escuela tiene su complejidad. Entonces, nos parece importante considerar este punto, y tratar de alguna manera, que es el esfuerzo que hacemos, de fortalecer lo que ellos traen, esta sólida base vocacional, sabiendo que obviamente su identidad profesional se va construyendo en proceso, pero sin olvidar que no nos podemos quedar solo en eso, y tratar de reducir de alguna manera que la motivación sea en gran medida por elementos extrínsecos, sino que la misma, digamos, formación les permite ir descubriendo su desarrollo y digamos, construir su identidad profesional. Una segunda caracterización, esto lo voy a decir un poquito más rápido, pero tiene que ver con otro instrumento institucional con el que disponemos y que está referido a algo más específico, que es la comprensión lectora. O sea, para saber algo un poquito más fácil de entender, cómo están ellos llegando con estas habilidades de comprensión lectora. Y, por ejemplo, detectamos dos fortalezas. Una tiene que ver con que los estudiantes hemos notado que son capaces de relacionar información leída con su experiencia personal, y digamos, y lo que ocurre en el mundo. O sea, pueden relacionarse con eso. También son capaces de evaluar si una información es confiable, o pueden distinguir hechos de opiniones, o sea, digamos, habilidades bien generales. Pero dentro de los desafíos también notamos, hay tres cosas que nos dejan así pensando, y por supuesto que son motivo de nuestra atención. Por un lado, tiene que ver con la identificación, esta capacidad de poder identificar ideas principales, y poder hacer síntesis de un texto, de un mensaje de un texto. Que eso también está vinculado con distinguir las partes de un texto, o sea, algo bien concreto, como yo voy viendo la estructura. Y por otra parte tenemos lo que está relacionado con la producción, ¿ya? Que esto igual es bien interesante, nos parecía, en relación a nuestra estrategia, porque vimos que este instrumento nos dice que nuestros estudiantes entran con dificultades para poder generar nuevas ideas a partir de lo que leen, y desarrollar, por ejemplo, propuestas o interpretaciones innovadoras. Entonces, tomando esto, ¿por qué nos parece que es importante? ¿Ya? Aquí, bajo esa pregunta, ¿por qué es importante identificar estas fortalezas y desafíos? Y aquí solamente a modo de ejemplo, si uno pusiera por un lado las fortalezas que identificamos y su vínculo con estándares, acá vemos que claramente esa primera fortaleza, de esa capacidad de relacionar la información que ellos leen o que están estudiando con su experiencia personal, es clave. Por ejemplo, ahí vemos para el desarrollo de una buena planificación, ¿ya? Lo que nos dice el estándar 3, alguien que permita vincular su experiencia y la experiencia de sus estudiantes con lo que pretende enseñar. Lo mismo para el caso de la habilidad vinculada con la evaluación de confiabilidad y la información, y distinguir hechos de opiniones. Acá tenemos el estándar 8, por ejemplo, que nos recuerda la importancia de las estrategias de desarrollo de habilidades de pensamiento, el pensamiento crítico, del cual se habla mucho. Esto nos indica que nuestro estudiante es importante que tengan esa fortaleza, porque es un buen piso para desarrollar el pensamiento crítico, no solo propio, sino de sus propios estudiantes. En cuanto a los desafíos, también aquí vemos que las dificultades que pueda existir pueden traer algunas, digamos, obstáculos y elementos que hay que mejorar respecto a algunos estándares. Por ejemplo, esto de poder identificar ideas principales y síntesis de texto del mensaje central. Claramente, si uno no trabaja bien esa habilidad, habría problemas para el estándar vinculado con el conocimiento disciplinar, didáctico y currículum escolar. O sea, poder entender bien lo que se va a enseñar, o como a veces se dice desde el punto de vista didáctico, esta transposición didáctica, poder convertir algo que es bien complejo, un saber complejo, en algo más simple, sin ser reduccionista, es una habilidad fundamental.
y vemos que acá, digamos, habría algún grado digamos, de complejidad para abordar ese tema. Lo mismo con dificultades en las relaciones de distintas partes de un texto, ahí vemos con el estándar 7, o las dificultades de producción, que sabemos que, por ejemplo, para planificar no solo la enseñanza, sino la evaluación, ahí es algo clave, ¿ya? Bueno, tomando este diagnóstico, como decía que es un foco importante que ha estado presente en nuestra estrategia, decíamos, ¿cómo los podemos abordar de una manera no solo, digamos, inteligente y apropiada, sino que nos permita también, digamos, enrilarnos en este proceso de acoplamiento con los estándares de la profesión docente? Entonces, por un lado, decimos, bueno, importante identificar fortalezas de nuestros estudiantes y convertir esa fortaleza que uno identifica, ponerla al servicio para poder ayudar y superar de alguna manera los desafíos que están. Por ejemplo, decíamos, esta capacidad para relacionar información con su propia experiencia práctica nos parece súper clave, por ejemplo, para la comprensión de teorías pedagógicas que se enseñan durante la formación. Y bueno, y aquí es donde entramos a la parte más concreta de la estrategia, pensamos, bueno, ¿y esto cómo lo bajamos? ¿Cómo lo hacemos carne, digamos, en el trabajo cotidiano académico? Y ahí es donde la estrategia de escritura y retroalimentación de respuesta a casos pedagógicos nos pareció que era la más apropiada. Y por esa razón que mencionaba al comienzo, la posibilidad de poder vincular teoría y práctica y en relación a situaciones que muchas veces, digamos, vienen tanto más de lo que ocurre en el aula escolar. Bueno, entonces, ahora paso a la segunda parte, digamos, voy a referirme a lo que es el desarrollo de la estrategia en concreto. Les comentaba al inicio que, bueno, una estrategia que estamos desarrollando hace algunos años, en particular el año 2023. Aquí en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma empezamos a desarrollar esta idea con estos diagnósticos. Muy importante fue este proceso de considerar y tomar en serio realmente las fortalezas y debilidades de los estudiantes, qué cosas necesitan, cómo podemos apoyar. Y ahí algunos insumos como los que comentaba, estos, digamos, diagnósticos. También los resultados de la AND han sido claves, eso nos ha ido dando luces de cómo podemos orientar este trabajo. Y en particular en lo que tiene que ver con la respuesta abierta, el desarrollo de la reflexión pedagógica en la AND ha sido un elemento clave para entender que esta estrategia tiene un sentido en el largo plazo. Bueno, propiamente tal, la estrategia implica un trabajo sostenido y sistemático en la escritura por parte de estudiantes y la retroalimentación docente de respuesta a situaciones que ellos van escribiendo, y básicamente con dos propósitos, ya que ahí también hay una particularidad de cómo lo hemos visto acá en la facultad. Por un lado es digamos, el propósito de fortalecer y articular saberes previos y conocimientos pedagógicos generales que ya tienen nuestros estudiantes durante su proceso formativo. O sea, no es que ellos vayan necesariamente a incorporar nuevos, sino que lo que ya conocen es poder integrarlo. Ya hemos dado cuenta que ese también es un desafío importante, poder integrar los conocimientos y articularlos, y también lo que tiene que ver con la dimensión ética de la profesión docente. Y aquí este es algo que quiero destacar porque normalmente es algo de lo que se habla, pero muy pocas veces se incorpora como algo que tenga que ver con un trabajo más académico, digamos, con estudiantes en formación, que es la mirada docente, o sea, mirada ética de la profesión docente, y que nosotros la entendemos de esta forma, como en el fondo la toma de decisiones que es fundada en teoría, fundada en experiencia, que es pertinente y responsable. Y acá el vínculo, como ustedes ven, está bien claro con aquí el dominio D en general de los estándares, y en particular el estándar 10, que nos habla justamente de la ética profesional, que nos ha parecido que hay que darle su espacio y que yo creo que de alguna manera le da sentido al hecho de que la formación, la toma de decisiones que van a hacer los futuros profesores, las futuras profesoras, sea siempre desde un horizonte ético. Entonces, ¿cómo decidimos implementar esta estrategia? Hay como dos posibilidades que hemos estado trabajando. Por un lado, lo que tiene que ver con un ajuste más curricular, y en concreto lo que hicimos es en una asignatura que tiene, digamos, una perspectiva ética de la profesión,
en el sexto semestre de las carreras de la facultad, aquí nosotros hicimos el ajuste para poder introducir esta estrategia el año 2023 y ahí en adelante. Y por otro lado tenemos lo que tiene que ver con las mejoras en la docencia misma y siempre en coordinación y colaboración. Como les decía, aquí estamos en una institución que tiene distintas sedes en distintas regiones y por lo tanto ese trabajo colaborativo ha sido clave. Ahí, dentro de ese trabajo, digamos, está lo que es el modelamiento y reglamentación de las respuestas a casos. Aquí ha sido también de mucha ayuda el material que nos ha entregado el CPIP para poder ir pensando y desarrollando esta estrategia. Y como les decía, el trabajo colegiado. Eso es muy, muy importante, con los colegas que están en otras regiones, siempre en este ánimo de la comunidad de práctica, compartiendo experiencias y acompañándose en esto, que no sentir eso que uno está solo, digamos, desarrollando con un curso esto, sino que estamos trabajándolo a un nivel, digamos, de facultad. En cuanto digamos, al material, yo quiero destacar los dos sitios que ustedes ya conocen, seguramente, donde, digamos, el anterior donde estaban los estándares, hace un tiempo hay material muy, muy, muy valioso ahí, muy informativo, que hemos utilizado sobre todo para preparar el aspecto, digamos, con nuestros docentes, para que ellos se vayan apropiando de los estándares y a través de ellos los estudiantes, y los recursos nuevos que se publicaron este año, que también nos permiten entrar a una mirada con, digamos, con lupa por cada estándar, con descriptores, con ejemplos muy buenos, y digamos, eso ha sido uno de los grandes insumos que hemos tenido para ir mejorando esta estrategia. También quiero mencionar acá los informes, a pesar de que esto, digamos, no solamente, digamos, tributa de alguna manera más indirecta a la AND, pero sí nos ha ayudado a entender también cómo nos ha ido yendo, en particular en el desarrollo de la reflexión pedagógica y cómo podemos fortalecer la capacidad de reflexión. Acá simplemente, bueno, lo que les quería comentar es que en realidad nosotros todavía estamos en un proceso de revisión de este material nuevo que salió este año. Por lo tanto, nuestra idea es ir implementándolo progresivamente, pero hasta ahora lo que hemos podido ir revisar y que estamos implementando ya en este semestre, en trabajo en esta asignatura, son principalmente lo que tiene que ver con recursos escritos. Aquí ustedes habrán visto, hay recursos que están vinculados al trabajo con académicos, hay la situación para analizar y la identificación de elementos claves y actividades, eso lo hemos estado revisando y algunas ideas hemos tomado para el trabajo en la asignatura. Y bueno, el material para estudiantes, que también es muy interesante, que si bien no lo hemos tomado con tanta detención, sí pretendemos profundizar, tomando nuevamente esta idea de la situación para analizar, que además tiene, ustedes como ven aquí la imagen, tiene un formato muy atractivo. Yo creo que eso también es algo que se ha valorado, de poder presentar un caso pedagógico, una situación en formato como de un cómic, podría decir, o digamos más ameno que a veces leer un texto que puede ser más árido para el seguimiento, digamos. ¿Cómo nos ayuda este material? ¿Cómo nosotros hemos visto que lo podemos incorporar en esta estrategia? Básicamente para la formulación de preguntas de reflexión, estas situaciones que se nos plantean en torno a qué enunciado, qué tareas se puede pedir a los estudiantes, la elaboración de casos, por supuesto, y aquí hay una cosa como más metodológica, pero que nos parece de mucho apoyo, mucho valor, el tener una estructura para pensar, para construir los casos que tenga esta, digamos, división pensándolas desde el dominio, estándar, descriptor, esta mirada más micro que el descriptor nos permite, que un detalle, y el propósito, no perderlo de vista. Y por supuesto también este ámbito de la identificación de elementos claves del descriptor que está en estos documentos, este material ha sido súper interesante para poder replantear y cómo hacemos esta integración con las teorías y prácticas o procesos que son relevantes. Me gustaría plantearse unir esta reunión porque es de la ND, como dijimos que ya iba a estar de... Sí, bueno. Se silenció el micrófono. Disculpa, Carlos, ya nos queda poquito tiempo para darle el paso a la Universidad Finisterrae, pero creo que ya está cerrando, creo, ¿no? Sí, ya estoy en las últimas láminas. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí lo que les quería comentar es básicamente que aquí la facultad, y aquí en particular con
colega Carlos Osa, que aprovecho de enviarle un saludo. Estuvimos trabajando desde el año 2023 en la elaboración también de una manera propia, digamos, de abordar la escritura, y aquí solo les quería presentar una rúbrica, o sea, los criterios más bien que nos llevaron a construir una rúbrica. Eso también lo hemos publicado, ahí si a alguien le interesa, hay trabajo sobre ello. Digamos, criterios que nos permiten modelar la escritura, y básicamente en términos más formales, esto que le hemos llamado la silueta de una respuesta, pues pensar cómo esto se vincula con la calidad de lo que se está escribiendo, y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la calidad de la comunicación, el tono, digamos, si está enfocado en lo que se le está solicitando. Nosotros hemos trabajado a partir de estos criterios, hemos elaborado rúbricas también con niveles de desempeño que nos permiten aquí a los docentes en particular retroalimentar lo que nuestros estudiantes están haciendo en esta asignatura con un nivel de detalle importante. Aquí también, bueno, hemos incorporado, esto siempre quiero destacarlo también, en un proceso que es iterativo, mediado y recursivo. O sea, nosotros les damos, por ejemplo, una situación que ellos tienen que responder, después nosotros retroalimentamos. Acá también hemos incorporado hace un tiempo un apoyo ahí de la inteligencia artificial, pero no como, digamos, para que ella retroalimente, sino que es un apoyo al docente, para que el docente pueda generar también su retroalimentación. Y luego, en el sentido de, digamos, de la evaluación para el aprendizaje, le devolvemos esa respuesta al estudiante y él tiene que volver a escribirla. O sea, no nos quedamos solamente con una sola retroalimentación, sino por eso esta idea de lo recursivo, volver a escribir. Esto también en la literatura está bien documentado. La reescritura es un proceso fundamental y que nos permite, desde el punto de vista también teórico, hacer este remarcamiento, reencuadre, que como lo llama Schoen, de las ideas, de los supuestos que van orientando las decisiones. Acá, bueno, teníamos algunos, digamos, resultados vinculados a la AND, que no voy a entrar mucho en detalle, pero solamente quería mencionar que esta estrategia sí, de alguna manera, nos ha tributado al trabajo para la AND, nos permitió, al menos en el ámbito de la comunicación escrita, el 90% de nuestros estudiantes de la facultad ha ido ubicándose en los niveles de desempeño más elevados, digamos, y eso, digamos, también lo hemos leído dentro de qué significa para esta estrategia del trabajo, confirmando que de alguna manera, si bien quedan desafíos en la parte de la fundamentación de la situación, de las respuestas, al menos en lo que es la manera de escribir, ha ido mejorando, y sobre todo considerando el diagnóstico que teníamos, que comentaba al inicio. Para ir cerrando ya con esto, sería como lo último. ¿Qué han dicho los estudiantes sobre estrategia? Aquí les pusimos una cita, hay 3 cosas que solo quisiera destacar, que están ahí en negrita. Algo que sabemos, pero que no siempre lo declaran así, pero estudiantes que dicen lo teórico es difícil de entender en la vida real. Eso uno lo puede saber, lo observa. Pero dice que a partir de eso y el trabajo que se ha hecho en esta asignatura, con esta estrategia, y en la conexión con la mirada ética de la profesión, ha sido interesante para ellos sentir que pueden tomar esta responsabilidad como profesor, como futuro profesora, profesor, que está guiada por un respaldo, por una toma de decisiones teórica, y que esa toma de decisión se convierte en ética cuando está bien hecha, cuando está bien ponderada. Y también les ha ayudado, por supuesto, a que pueden observar, que la importancia de observar antes de a veces de actuar, a veces tomar un elemento que vincularíamos de alguna manera con la reflexión, que es esta toma de distancia, y no simplemente una reacción donde uno a veces se ve en una situación que no ha tenido el tiempo para ponderar las posibilidades. ¿Cómo sigue esto? Ya con esto cierro las proyecciones. Entonces, la idea es poder seguir revisando este material, sobre todo el material escrito y audiovisual que está disponible, que es muy valioso, como decía, y haciendo esta distinción, pero a la vez la integración en material que es más centrado para lo académico y otros para estudiantes. Luego también estamos, de hecho este trabajo que ya lo estamos implementando de alguna manera en el marco de un rediseño curricular que se está haciendo en la facultad, que se está implementando, que es ampliar esta estrategia de trabajo en casos pedagógicos. Y aquí, solo para poner un ejemplo,
Esto es algo que estamos haciendo, digamos, carne ya desde el primer año en nuestro trabajo en la simulación pedagógica. O sea, ya no se trata de solo responder casos, sino de simularlos, ¿ya? Ahí tenemos también un modelo de trabajo para la simulación pedagógica que hemos desarrollado, que nos ha servido para ir haciéndonos cargo de esta idea de una práctica temprana y progresiva. Y bueno, aquí el último punto se refiere a una plataforma que estamos desarrollando que iría también en apoyo de esta estrategia y nos permitiría a través de la inteligencia artificial fortalecer el trabajo de los docentes, en particular para entregar sus retroalimentaciones. Bueno, esto, me pasé un poco en el tiempo, pero espero que haya quedado un poco clara la idea. Así que muchas gracias Quedó por el súper espacio. claro, Carlos. Quedó súper claro. Muchas gracias. También te pedimos que dejes tu correo en el chat por si alguien quiere precisar en algunos elementos, se pueda contactar contigo. Y Muchas damos gracias. el pase, bueno, y súper interesante también, ¿cierto? Cómo han ido integrando la respuesta a la pregunta abierta, que es un elemento que a veces queda un poco de lado, pero que ustedes, ¿cierto? Lo tomaron como un elemento bien que permite ir haciendo estas mejoras constantes. Así que felicitaciones por ese trabajo y vamos a ir viendo cómo les va también con el uso de estos materiales. Pasamos entonces a la Universidad de Finisterrae. Marilú se está conectada por ahí, ¿cierto? Va a dar Sí. esta palabra de presentación de esta iniciativa y después le damos el pase a Sergio. Muchas gracias, Fabián. Voy a ser bien breve para respetar los tiempos. Bueno, primero quiero saludar a todas y a todos y particularmente agradecer a Cristian y a todo el equipo por esta iniciativa que nos permite compartir prácticas, aprender de otros, reflexionar, pero también por todos los recursos que han puesto y que siguen poniendo a disposición de las instituciones formadoras. Lo que va a presentar Sergio tiene que ver con cómo nosotros pensamos que es muy importante que el formador de formadores sea el que comprenda el estándar, se apropie del estándar y modele el estándar. Entonces hemos hecho un trabajo con nuestros académicos particularmente, que está absolutamente en proceso, como le decía Cristian, no es que tengamos resultados, pero sí está en un proceso en el que lo que queremos es quebrar la visión o con la cultura con que vienen nuestros estudiantes con respecto a lo que es ser profesor, porque han tenido modelos de profesores durante muchos años, y que nuestros profesores no pasen los estándares, sino que en realidad sea algo que se viva en la interacción pedagógica y eso te implica una comprensión y una apropiación. Así que, sin más, dejo a Sergio para que cuente la experiencia que estamos desarrollando a nivel de la universidad. Bien, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser bien sintético porque nos quedan 10 minutos para estar en la hora. Entonces, bueno, contarles que si bien voy a presentar desde la carrera de Pedagogía Básica, esta es una iniciativa que se está implementando a nivel de escuela, que incluye la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y el programa de formación pedagógica para licenciados de enseñanza media. Y en esta línea de tiempo, que la voy a pasar bien rápido, en definitiva me interesaba mostrar que igual como señalaba Carlos, en su universidad nosotros también venimos trabajando la incorporación de los estándares desde hace bastante rato. Ya en el plan 2019, si bien estaban los estándares orientadores, no los actuales, ya en ese plan de estudio habíamos incorporado de manera latente esos estándares y en el 2023 junto con tuvimos que hacer una alineación microcurricular para responder a los estándares de formación inicial docente y eso siempre genera tensión porque evidentemente el plan de estudio no estaba pensado en estos estándares nuevos sino que con la mirada de los anteriores. Entonces aprovechamos este periodo de innovación curricular que tenemos del modelo formativo en la universidad para incorporar los estándares ya de manera más pensada desde el plan de estudio y recogiendo también la experiencia que veníamos viviendo con el trabajo anterior. Nosotros consideramos estas tres líneas de trabajo, ¿cierto? Y los estándares pedagógicos, si bien se alinean principalmente en esta línea de formación profesional que ven arriba, sin lugar a dudas,
no es posible de abordarlas y de ahondar en ese nivel, digamos. Con una asignatura de currículum es imposible que los chicos aprendan a planificar, por ejemplo. Y yo creo que todos tenemos súper claro eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido el desafío que ya levantábamos desde el 2017, desde la línea de práctica? Que efectivamente había una tensión entre lo didáctico y la tarea pedagógica, en términos de cómo enfrentaban la planificación en las prácticas, ¿cierto? Cómo incorporar la evaluación en los procesos de aula. Y en ese sentido, alineamos los cursos de didáctica. Bueno, tenemos una línea de formación generalista mucho más amplia, y alineamos esta mirada en los cursos de didáctica en los que los estudiantes tienen desempeños asociados al diseño de clase, a la planificación de evaluaciones, y así también con foco fuerte en el estándar C, ¿cierto?, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento profundo, de manera que desde la didáctica puedan hacer una bajada más articulada hacia las prácticas y no sean los tutores de práctica quienes tengan que articular, ¿ya? Porque eso era una tensión bien grande. Nuestros tutores de práctica, si bien cuentan con 5 horas de contrato horario para poder trabajar considerando el terreno, práctica, el taller de práctica y espacios de desarrollo de retroalimentaciones y acompañamiento de planificación, ahí había una tensión fuerte en términos de cómo nos hacíamos cargo del desarrollo de esa competencia. Así también nuestro plan de estudio del 2019 ya consideraba una fuerte línea de desarrollo de competencia a nivel de reflexión y de investigación a nivel pedagógico, que también incluía esta atención, digamos, de cómo nuestros estudiantes pueden reflexionar de manera profunda, ¿cierto? Y no quedarse en niveles superficiales. Y ahí comparto con Carlos esta brecha que existe desde el nivel de ingreso de los estudiantes, genera una tensión, ¿cierto? Y nosotros en nuestro sistema de práctica lográbamos resolverlo porque tenemos grupos más chiquititos de secciones de práctica. Tenemos 8 estudiantes por sección que permiten un acompañamiento mucho más cercano de retroalimentación de reflexiones escritas, orales, pero aún así tenemos esta misma tensión, digamos, de cómo logramos avanzar. Entonces ha sido súper importante el trabajo con los académicos, que era lo que señalaba Marilú al inicio, ¿cierto? De qué manera esto no queda solo en lo declarativo en los programas de estudio, sino que cómo hacemos un trabajo en el que los académicos se sumen y entiendan de que este trabajo tiene que ser articulado y no que cada uno viene a dar su asignatura y se va, sobre todo con los profes honorarios, ¿cierto? Que yo creo que es la tensión que vivimos las universidades en términos de cómo logramos que entiendan que esto se articula y que tributa a una competencia mucho más compleja y que tributa también a los estándares que no se logran a nivel conceptual, ¿cierto? Solamente con el conocimiento de cierta disciplina. Y en ese sentido ha sido fundamental el trabajo de revisión interna de los programas a nivel de comité curricular. Yo creo que los coordinadores de línea aquí juegan un rol fundamental para lograr este trabajo en términos de tener reuniones de articulación, de lograr tomar en consideración al momento de diseñar los planes de estudio las barreras que tienen los profesores en las salas de clase, pero también hacer las bajadas, como les decía yo, de estos elementos que se han recogido desde la experiencia de la práctica, en el sentido de que esta brecha entre lo que pasaba en la universidad y lo que pasaba el tutor de práctica en la escuela era importante, digamos, y eso no se logra visibilizar si no hay un trabajo de conversación, ¿cierto? Y ahí hemos trabajado fuertemente con un plan de acompañamiento a los docentes y en trabajos de claustros académicos también. Y en esta lámina podemos ver que este trabajo que ha sido articulado en estas 2 líneas ha sido el que nos ha permitido fortalecer, en definitiva, esta bajada, y de manera que no sea declarativa, sino que permita justamente la apropiación de los recursos, por ejemplo, que han liberado este año respecto a los estándares pedagógicos, ¿cierto? Estamos ansiosos de mirar los disciplinares, nos hemos sumado a la iniciativa de poder revisar los materiales y de poder pilotearlos. Y ese trabajo de participación activa también hace que nuestros académicos sean los que se apropien
y que entiendan también cuál es la lógica del estándar, porque efectivamente como queda lo declarativo, es difícil que se entienda. Entonces yo creo que estos materiales que se han trabajado en claustro académico con grupos de trabajo de las distintas carreras, que ha permitido la discusión, que también le ha dado la libertad a los profes de poder decidir cuáles recursos son más pertinentes para su asignatura, invitarlos a revisar, invitarlos a que formen parte, estos recursos formen parte de evaluaciones formativas, que formen parte de evaluaciones sumativas, y en definitiva también tener una mirada más articulada del proceso evaluativo del semestre en cada asignatura, y por eso digo que es fundamental aquí el rol del coordinador, porque en definitiva permite alinear el perfil de ingreso de los estudiantes, las competencias propias de la carrera, los sistemas evaluativos, ¿cierto? Y esa mirada tiene que ver con un trabajo bien arduo. Entonces, si una institución necesita generar este cambio cultural, efectivamente necesita de tiempo y necesita de recursos humanos. Yo creo que esa es la tensión permanente que tenemos en las universidades, ¿cierto? Los tiempos siempre son pocos, asumimos todos diferentes tareas y acá necesitamos justamente de la disposición del equipo de poder reunirse con los profesores honorarios, del equipo interno, digamos, para poder lograr que esto se apropie. El programa de acompañamiento docente, el PAD, considera reuniones previas considera a profesores nuevos, perdón, y a profesores que han tenido bajo rendimiento en la evaluación docente de la universidad, y que busca justamente poder mirar algún foco de trabajo mediante una reunión inicial, y estos focos son varios, ¿cierto? Ahí miramos la competencia investigativa que tenemos declarada, los estándares que queremos declarar, cuál es la metodología activa o foco en evaluación, y considera 2 visitas de clases programadas durante el semestre y post cada visita un espacio de reflexión. Y ahí yo creo que es justamente lo que señala Marilú. Nosotros debemos encarnar este trabajo que esperamos que se haga en la escuela. En definitiva, no puede ser raro que alguien vaya a ver a otro profesor. Esto nos busca ir a juzgar al colega que tiene una experiencia seguramente que nos enriquece, pero que de alguna manera también necesitamos que se alinee a lo que nosotros esperamos como carrera. Y en ese sentido valoramos este trabajo del plan de acompañamiento y también las reuniones de coordinación, porque en definitiva también permite que el sílabus articule el trabajo del docente, y que si bien tenga cierta libertad de cátedra, entendemos que esta libertad también se ha visto restringida, ¿cierto? Entonces una de las tensiones que nosotros encontramos en este trabajo tiene que ver, lo decía ya anteriormente, el tiempo de trabajo con los académicos honorarios, ¿cierto? No siempre tienen tanta disponibilidad y tampoco queremos abusar de ellos. Tenemos todavía una atención bien profunda en la línea disciplinar, porque no tenemos mucha claridad. Yo creo que seguramente también le pasa a las otras universidades, cuál es la profundidad de los estándares disciplinares para el ciclo generalista y dónde empieza la mención, ¿cierto? Los estándares están declarados de manera muy amplia y si yo los leo hoy pareciera que todos necesitan tener un magíster en cada una de las disciplinas. Entonces es complejo poder abordarlo y esa es una de las tensiones permanentes que tenemos internamente con los equipos, con los coordinadores de línea y los profesores honorarios, ¿cierto? Y claramente hemos visto esta tensión entre mantener el equilibrio de la respuesta de las políticas públicas y mantener nuestro sello de carrera. Y eso para nosotros es fundamental. Nosotros queremos seguir siendo la FINI, ¿cierto? Mantener nuestro sello, pero también responder de manera clara a las políticas públicas. Y claramente también los equipos internos se ven tensionados porque tienen que asumir unas tareas, sobre todo en la puesta en marcha, implica una cantidad de horas mucho más grande que cuando esto ya empieza a correr, ¿cierto? Si bien venimos harto tiempo trabajando, esto ha sido un trabajo bien de hormiga y en ese sentido siempre agradecemos el trabajo que hacen los coordinadores porque en definitiva permiten que esto se haga carne. Y con eso termino la presentación, quedé un poco con la boca seca para cumplir con el tiempo. Gracias, Sergio.
Sí, se entendió bastante bien. Importante también esto, cómo ponen, ¿cierto?, la reflexión como el centro, tanto desde la práctica como del apoyo que hacen los docentes en esos trabajos con el programa de acompañamiento docente, como lo llamaron ustedes. Les agradecemos a ambos por la presentación. Sin duda hay mucho conocimiento, mucho trabajo previo. También te dejamos la invitación, Sergio, para que dejes tu correo en el chat por si alguien de las personas que está acá presente necesita comunicarse con usted y conocer un poco más la experiencia. Si nos quedan 5 minutos para preguntas, es poquito tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, está el micrófono habilitado, levanten la manito y les damos la palabra. Mientras alguien se entusiasma, yo les voy a comentar un poco lo que Sergio también adelantó. Actualmente en el componente más formativo del equipo FID estamos en 2 tareas. Primero, el tema vinculado, ¿cierto?, con los estándares pedagógicos que ustedes ya la mayoría conocen. Y, a ver, esto no se amplía. Ahí sí. La página yo se las dejé en el chat, estándaresdocentes.mineduc.cl, ahí pueden entrar directamente a los recursos pedagógicos, hay recursos para todos los estándares pedagógicos, por lo tanto ahí va a depender de cómo o de qué asignatura quieren considerar, qué elemento curricular quizás quieren preponderar para tomar algún estándar u otro. Y por otro lado, a la derecha de la pantalla ven esta invitación a escanear este código QR para entrar a la página recursosfid.ie.cl. Hay un micrófono abierto por ahí. Y ustedes pueden también, ¿cierto?, participar de este proceso de pilotaje en las carreras que ustedes ven en educación media, en historia, geografía y ciencias sociales, matemática, física, química y biología. Y en educación básica en las 3 subdisciplinas que allí aparecen. Estos recursos están en proceso de pilotaje para trabajarlos dentro de la sala universitaria, por lo tanto es muy importante el cómo funcionan dentro de una clase. Por lo tanto, ahí la invitación es a que puedan participar, aplicarlos con sus estudiantes y después responder un cuestionario para que el equipo que está elaborando, ¿cierto?, que nos está apoyando en esta elaboración, tenga el feedback de parte de ustedes. Y por último, ayer se envió carta a los decanos y coordinadores institucionales de la ANB con información sobre la inscripción para la evaluación de este año. El proceso parte el 22 de agosto y termina el 5 de septiembre. La inscripción la hacen en inscripción.enfit.cl. Esta es una clave que le llega al coordinador institucional y al decano. Y si tienen algún problema con esa clave, con ese acceso, nos pueden escribir a evaluacionesfit@mineduc.cl. Si hay alguna dificultad con respecto a la página, cómo funciona, ¿cierto?, esta inscripción, directamente a la mesa de ayuda, que es consultas@ndfit.cl. La aplicación va a ser del 25 al 28 de noviembre y la aplicación complementaria el 7 de enero del 2026. Esa información queríamos entregarles y por último, la próxima actividad va a ser el 30 de septiembre. Cristian adelantaba algo con esta iniciativa de lectura y escritura inicial en la formación inicial docente, una temática bastante relevante, ¿cierto?, para nuestra formación inicial, liderada por Carmen Sotomayor, Alejandra Meneses, Rosita Puga, entre otros. Y entre otras, por lo tanto, la invitación se las vamos a enviar prontamente, vamos a seguir con el mismo formato, les va a llegar un formulario, ustedes completan ese formulario para poder también, ¿cierto?, saber desde qué universidades están participando. Para nosotros eso es muy relevante y saber también, ¿cierto?, a qué universidades nos estamos llegando también. Por lo tanto, les agradecemos. No sé si quedó alguna pregunta, creo que no. Bueno. Ustedes tienen nuestros correos, ahí dejaron ambos también los correos, Carlos y Sergio, para aclarar cualquier duda que haya quedado. Así que les agradecemos por su participación como siempre, nos vemos el próximo mes, finalizando el próximo mes, así que van a pasar hartos días antes de que nos veamos prontamente. Les dejamos un saludo, Cristian.